Buenos días, bienvenido al séptimo Congreso Internacional sobre Comunicación y Pensamiento. Hoy tengo el placer de presentar a Josep María Català, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, donde fue decano en la Facultad de Comunicación y director académico del máster en documental creativo. La labor académica, investigadora, intelectual de Josep María Català es tan dilatada como esencial para aquellos que se quieran acercar a la imagen como pensamiento. Heredero, quizás en el sentido amplio del término, de aquello que se llamó la cámara estilo, sus trabajos profundizan en la complejidad de la imagen, desde múltiples ángulos y formas de expresión visual, desde el ensayo, de la que es sin duda uno de nuestros principales investigadores, pero pasando también por otras formas más contemporáneas como el web documental, el cómic documental o el impacto de las TIC en las nuevas formas de documental. Prueba de ello son su dilatada, digamos, labor en publicaciones relevantes, por citar algunas de sus obras: La violación de la mirada, 1993, que fue Premio Fundesco de ensayo; Elogio de la paranoia, 1994, donde obtuvo el premio del 27º certamen literario de la ciudad de Irún; La puesta en imágenes, 2003, La imagen compleja, 2005, Pasión y conocimiento, 2009, con la que tuvo la mención especial del premio de escritos sobre arte de la Fundación Arte y Derecho; La forma de lo real, 2008, La imagen interfaz, 2010, El murmullo de las imágenes, 2012, Estética del ensayo, 2014, La gran espiral, Capitalismo y paranoia, 2016, Viaje al centro de las imágenes, una introducción al pensamiento esférico, 2017, Visionarias, 2019, Anatomía de lo real, 2021, donde aborda la incorporación de lo subjetivo, lo emocional y el pensamiento en el nuevo documental. A continuación, Josep María Català va a hablarnos sobre todas estas cuestiones que acabo de mencionar, pero centrándolas especialmente en la fotografía y en la idea de la verdad o de la posverdad. Sin más dilación, os dejo con él. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quería agradecer a los organizadores del 8º Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento y sobre todo a Virginia Guarinos, que me ha puesto en contacto conmigo y ha facilitado esta grabación. Quiero agradecerles que me hayan invitado a intervenir en este certamen porque está tocando un ámbito que me interesa especialmente desde los últimos años, que es la relación entre esa comunicación y el pensamiento, o más concretamente, entre la imagen y el pensamiento. Por lo tanto, es un placer estar aquí. Ahora bien, las características de las nuevas imágenes y los nuevos dispositivos telemáticos hacen que yo me esté dirigiendo en estos momentos a un público, a una audiencia del futuro. La podríamos llamar virtual, y que ese público, cuando me vea y me escuche, estará viendo algo que ha ocurrido en el pasado. Creo que esta es una de las características también de todas las imágenes, excepto quizá aquellas que son exclusivamente directas. Pero incluso en este caso podríamos discutir si existe esta encrucijada de tiempos en la imagen. Creo que esta es una de las cuestiones que hace que las imágenes sean complejas y que tengamos que mirarlas a través de la complejidad. Y esa complejidad no solamente tiene que ver con las temporalidades, esas temporalidades que de alguna manera quizá tendrían que ver con aquello que Walter Benjamin denominaba imágenes dialécticas, ¿no? Ese encuentro y tensiones entre tiempos, sino que tienen también que ver con el concepto de verdad. Y por lo tanto, las relaciones de la imagen y el concepto de verdad es lo que va a vehicular de alguna forma mi charla de hoy. Para
para hablar de imagen y pensamiento, de imagen y complejidad, forzosamente nos tendríamos que remitir a el movimiento, por lo tanto, a las imágenes cinematográficas y post-cinematográficas. Sin embargo, a mí me ha parecido más conveniente dedicarme a las imágenes fijas, especialmente a las imágenes fotográficas, y dentro de estas imágenes fotográficas, aquellas que tienen que ver con el ámbito del fotoperiodismo, porque creo que el fotoperiodismo es el último bastión de la objetividad visual, incluso más que el propio documental, porque el cine documental durante los últimos años ha experimentado una serie de transformaciones que lo han llevado a otros ámbitos que se pueden discutir, evidentemente, y que se tienen que tratar, pero digamos que nos llevarían por derroteros que no son los más específicos con lo que respecta a la relación entre imagen y verdad. Por lo tanto, la conferencia va a estar determinada por este concepto, por el concepto de fotoperiodismo, sin hablar exclusivamente de fotoperiodismo, sino los problemas que el fotoperiodismo ha ido mostrando los últimos años. Vamos a empezar, pues. He titulado esta charla El vértigo de la visión porque creo que vivimos en una época realmente vertiginosa y ese vértigo tiene que ver con las imágenes, con la visión y en realidad con todo lo demás. La imagen es vertiginosa porque se inscribe dentro del ámbito de las nuevas tecnologías especialmente, y ahí nos encontramos con toda una serie de dudas y de contradicciones que nos resulta difícil dilucidar. También la imagen es vertiginosa porque está en movimiento. Es decir, una vez que el cine introduce el movimiento en la imagen, llevándolo más allá de la fotografía, y después todo el postcine continúa teniendo esta tensión del movimiento, evidentemente ahí tenemos un tipo de vértigo. Pero también hay otros vértigos que de alguna forma nos inquietan en estos momentos. Yo he estado escribiendo últimamente sobre tres cuestiones que me parece que son cruciales en la sociedad contemporánea, que marcan de alguna manera ese cambio de época en el que estamos, ¿no? Empieza a ser un tópico el decir que estamos cambiando de época y a lo mejor todas las épocas han tenido la sensación de que estaban en un proceso de cambio. Y de alguna forma es cierta, esto es cierto. Pero en estos momentos yo creo que la propia dinámica de las noticias, la propia dinámica de la tecnología y nuestra propia aceleración en la vida cotidiana marcan que realmente o señalan que realmente hay un cambio de época. Y en ese cambio de época hay, yo creo que tres cuestiones que son trascendentales. Una sería la del poshumanismo, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y eso yo creo que en las noticias que están surgiendo las últimas semanas estamos viendo de qué manera avanza esta inteligencia artificial y por qué derroteros tan inquietantes lo hace. La cuestión de lo que yo llamo el posfeminismo, es decir, toda la cuestión de la identidad, que también estamos viéndolo constantemente en las discusiones políticas, pero no solamente políticas, sino sociales e incluso personales y psicológicas. Estamos viendo que ahí hay un punto de transición, que están ocurriendo cosas que son muy, muy importantes, que nos tocan muy de cerca y que, excepto si nos colocamos en una situación dogmática, debemos mostrar la inquietud que nos pueden producir porque no tenemos muy claro el vehículo o el camino a través del que transitan. Y la tercera cuestión, el tercer ámbito que también está en transición es el de la posverdad. Por lo tanto, poshumanismo, posfeminismo y posverdad son tres ámbitos que señalan claramente este cambio de época. En el año 2016, si no recuerdo mal, el diccionario Oxford consideró que el concepto de posverdad era la palabra del año.
en esta especie de juegos de récords y de señalizaciones que nuestra sociedad, a los que nuestra sociedad es muy aficionada. Pero es curioso porque, según se dice, el concepto de posverdad, a partir de ese momento, a partir de que se publicó esa noticia acerca de lo que había determinado el diccionario, se empezó a emplear de forma casi abusiva, es decir, 200 veces más que antes se estuvo empleando el año siguiente el concepto de posverdad. Lo cual indica que, de alguna manera, el diccionario no hacía tanto, lo que hacía no era tanto recoger una palabra que se estaba utilizando corrientemente, como instaurar, de alguna manera, ese concepto e introducirlo en la sociedad. Lo cual quiere decir que era un concepto o era un ámbito, era una cuestión latente que no tenía nombre, que no tenía un atractor que la vehiculase. Y esto es lo que de alguna forma hizo el diccionario, es poner ese concepto y hacer que todas aquellas tensiones fueran dirigidas hacia él. De todas maneras, quien hizo que el concepto de posverdad entrara en una parte práctica fue el presidente Donald Trump. De infausto recuerdo, y no solamente de recuerdo porque sigue en activo. Claro, Trump y su administración lo que hicieron fue empezar a actuar dentro de este nuevo concepto de posverdad. Es decir, formaron la parte, digamos, negativa de ese concepto. Todo el mundo recordará la cuestión de las fake news y también ese momento, digamos, constitucional, podríamos decir, de ese concepto, cuando en una entrevista en una televisión, la consejera de Donald Trump, Kellyanne Conway, afirmó aquello de los hechos alternativos. Es decir, ante una muestra de las imágenes del día de la inauguración de la presidencia de Trump comparadas con la inauguración de la presidencia de Obama, la consejera siguió afirmando que la gente que había acudido a esa concentración era mucho más numerosa que la que había acudido a la inauguración de Obama. Es más, aseguró que era la concentración mayor que había ocurrido en Estados Unidos y en el mundo, etcétera, etcétera. El presentador, extrañado ante esto, le insistió y ella dijo, bueno, es que nosotros tenemos hechos alternativos. La respuesta de él fue muy clara. Dice, bueno, aquí no hay hechos alternativos. Los hechos alternativos no son hechos, son mentiras. Y ahí está el kit de la cuestión. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de una digamos, controversia entre la verdad y la posverdad, o estamos hablando de la controversia o la contradicción entre la verdad y la mentira. El problema quizá de esta cuestión de los hechos alternativos era hablar de hechos. Pero claro, evidentemente los hechos existen, pero normalmente los hechos son hechos simples, ¿no? El sol ha salido esta mañana a tal hora, yo salgo de casa en un momento determinado o, evidentemente, en un espacio muy acotable hay un número determinado de personas y no otro. Pero a partir de ahí, de la interpretación de los hechos, a partir del contexto de los hechos, vemos que el hecho de alguna manera se diluye. Por lo tanto, hablar de hecho es acogerse al régimen de la verdad. Y en el momento que te acoges al régimen de la verdad, aparece la posibilidad de la mentira. Si no hubiera, digamos, la fundamentación de esa verdad como horizonte, como base completa, no habría la posibilidad de mentir. Se miente precisamente porque se quiere hacer ver que existe una verdad. Hay dos conceptos, a mí me parece, que la humanidad ha puesto en marcha que son fundamentales. Decían Gilles Deleuze y Félix Guattari
que la filosofía era una máquina de producir conceptos. Y esto es verdad, ¿no? Cada filósofo, cada ámbito de filosofía produce sus propios conceptos. Pero quizá hay dos que son transversales y que no solamente forman parte del ámbito de la civilización o la cultura occidental, sobre todo uno de ellos. Estos dos conceptos son conceptos de Dios y de verdad. Y es curioso porque tienen conexión. En realidad, cuando la filosofía se desprende de la teología y deja atrás a Dios, queda todavía pendiente la cuestión de la verdad, que está relacionada con la idea de que Dios no puede mentir, que Dios no puede equivocarse. Y a partir de esa cuestión se destila, se difunde hacia la filosofía el concepto de verdad. Y esto lo demuestra Nietzsche, cuando Nietzsche declara la muerte de Dios y automáticamente también empieza a discutir el concepto de verdad. Ahora bien, ninguno de los dos conceptos, a pesar de Nietzsche, ha sido desbancado completamente. Muchísima gente sigue viviendo la religión como si Dios no hubiera muerto, para ellos no ha muerto, y en general todos estamos atrapados en el concepto de verdad. Nos remitimos una y otra vez al concepto de verdad, a pesar de que sabemos que esa cuestión es altamente discutible. Entonces, ¿qué hace la posverdad? Claro, tal como se ha interpretado hasta ahora, la posverdad ha sido de forma completamente negativa. Y como yo, a pesar de que estoy cerrando el Congreso, no sé que se podrá hablar en ese Congreso, no puedo afirmar que el concepto de posverdad seguramente se habrá discutido mucho, pero seguramente también se habrá discutido desde la línea que se viene empleando desde que apareció en el Oxford Dictionary este concepto, ¿no? Así que ha sido absolutamente negativo. O sea, recuerdo que automáticamente la prensa de todo el mundo se subió al carro de afirmar que estábamos en la época de la posverdad, que, digamos, había una desintegración de la verdad y que de alguna forma esto nos introducía en unos ámbitos catastróficos. Es verdad que se hable, y esta afirmación mía es contradictoria, decir que es verdad, pero ya no sale de dentro, no sale la propia forma de hablar, pero dejémoslo así, ¿no? Es verdad que entramos en una zona no tanto catastrófica como peligrosa, una zona que nos cuesta transitar por ella. Es mucho más fácil transitar por un ámbito en el que las verdades están establecidas y sobre todo en el que las verdades se nos dictan desde el poder. Nos hemos librado de esto de alguna forma. La posverdad, por tanto, es otra zona en la que debemos ser más perspicaces, en las que debemos pensar más. Por eso para mí es muy importante la cuestión del pensamiento en el ámbito de la cultura y en el ámbito de nuestra propia vida cotidiana y sobre todo el pensamiento relacionado con la imagen. Bueno, en cualquier caso, Donald Trump no es solamente un mentiroso, no es solamente un presidente que desde mi punto de vista fue nefasto, no solamente tampoco en Estados Unidos, sino en todo el mundo, sino que es también lo que Deleuze y Guattari llamaban un personaje conceptual. Y un personaje conceptual para ellos era aquella persona que, digamos, personificaba un concepto, personificaba un ámbito de la filosofía. Es curioso porque lo que ellos estaban haciendo era quitar al sujeto del centro de esa conceptualización, de esa filosofía. Para ellos no era no es el filósofo el que expresa ese pensamiento, sino que es el pensamiento el que expresa al filósofo. O sea, de alguna manera, Trump es hijo de ese nuevo régimen que es la posverdad. Ese nuevo régimen en el que la verdad ha perdido esa consistencia y nos ha introducido en otro ámbito. Es decir, es ese nuevo ámbito el que crea personajes como Trump. Pero claro,
son personajes como Trump en el aspecto negativo, es decir, un personaje conceptual. Esto no lo teorizaban Deleuze y Guattari, pero creo que se podría poner sobre la mesa. Esos personajes conceptuales tienen también sus contrapartidas. Y en este caso, la contrapartida de lo que considero yo un avance en el pensamiento es la posibilidad de la mentira, de falsear las cuestiones. Y esto es lo que Donald Trump personifica. Por lo tanto, podemos decir que lo convierte en un personaje conceptual. De todas maneras, la primera vez que yo entré en contacto con el concepto de posverdad fue en este libro editado por Berta Sichel, que se titulaba Post-Vérité. Me llamó la atención que el título fuera en francés, pero de alguna manera, que yo estaba estudiando, investigando el ámbito del documental, lo primero que yo pensé fue que ese título, lo que ponía en primer término, era los cambios que estaban experimentando en el cine documental, que de alguna manera estaba dejando de ser el baluarte de ese objetivismo que había tenido desde el principio y se convertía en otra cosa, es decir, se abría a zonas mucho más amplias. Sin embargo, Berta Sichel lo que estaba intentando expresar aquí era exclusivamente un post-cinema verité, es decir, el cinema verité de los años 60, de Rouge, etc. Pero aún así, yo creo que ahí se abría una brecha que de alguna forma anunciaba el futuro. No era, por lo tanto, el planteamiento en absoluto negativo. Estamos hablando del año 2013, todavía faltaban 3 años para que el Oxford Dictionary hablase de posverdad. Y, por otro lado, el libro conocido, de estudios conocidos de Gianni Battimo, exclusivamente Adiós a la verdad. Y esto también este también es un libro anterior al concepto de posverdad. Es decir, que en realidad la posverdad tenía, antes de que se promulgara el concepto, se publicitara el concepto, no tenía esa negatividad que luego se le adjudicó. ¿No? Que había una posibilidad de estudiarlo desde un punto de vista negativo. Por lo tanto, lo que debemos tener en cuenta es las relaciones entre la verdad y el poder, que es lo que realmente pone de manifiesto la posverdad. Puso de manifiesto también Foucault. Es decir, en este sentido estamos en un ámbito que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Y lo que debemos considerar es que si la verdad no existe, lo que sí es la mentira. La mentira existe porque es una acción voluntaria, es una acción sabida perfectamente que se está haciendo, que se está alterando una determinada cuestión. Pero si entramos en el ámbito de la posverdad, no podemos estar seguros de si estamos en un error, si nos estamos equivocando o si estamos diciendo algo que puede parecer una mentira, pero que simplemente se trata de una confusión personal. Lo único que tenemos cierto en este caso es la mentira. La verdad es discutible. Estamos, como he introducido antes, en una era de la incertidumbre. O sea, el hecho de que la verdad no tenga estas características tan sólidas que tenía antes hace que estemos de alguna manera dudando constantemente. Esto es inquietante, esto es de alguna forma dificultoso para todos nosotros, pero por otro lado nos instala en un proceso de pensamiento abierto, nos permite de alguna manera estar constantemente ampliando los conceptos, buscando nuevos conceptos y desde luego dudando constantemente de aquello que las instancias de poder nos están indicando. Y como he dicho antes, en realidad, a pesar de todas las discusiones que ha habido en torno a la posverdad, una y otra vez estamos confiando en aquello que las instancias de poder, sean gobiernos, sean medios de comunicación,
sea en instituciones, estamos confiando constantemente en lo que nos dicen. Puede que tengamos una sombra de duda, pero preferimos no entrar en esa duda, sino que nos dejamos de alguna forma colonizar por las verdades que se nos imponen. Decía Foucault que cada sociedad tiene su régimen de verdad, régimen que instituye las relaciones de pensamiento con la realidad, las relaciones de la verdad con el poder y de alguna manera cómo esa verdad se expresa. Teniendo en cuenta esto, yo creo que hay también regímenes de la verdad que tienen que ver con los medios a través de los que esta verdad se promulga. Habría que estudiar la relación que puede haber entre estos diferentes regímenes que tienen que ver con los medios y esos regímenes que Foucault instituye. Es decir, no sé si casan exactamente, pero es evidente que hay un régimen de la verdad del teatro, un régimen de la pintura, un régimen de la literatura, un régimen de la fotografía y ahora un régimen de la imagen. Y vale la pena estudiarlo así, porque si entramos en cada uno de estos ámbitos nos daremos cuenta de que en su momento todos de alguna forma se han acumulado. No ha desaparecido el teatro, no ha desaparecido la literatura, ni ha desaparecido la pintura, pero sí que de alguna manera se han desviado, se han descentrado, digamos. No están ya en el punto en el que son susceptibles o son capaces de vehicular esas verdades. Pero en su momento, el teatro, pensemos en la tragedia griega y cómo Aristóteles nos habla de la relación entre la realidad y la ficción, etcétera, en su momento hay esa verdad teatral. Hubo la verdad en la pintura, no solamente en la Edad Media, en la que las imágenes tenían un valor de verdad, de objeto, es decir, no eran representaciones, sino que lo que hacían era poner delante de los fieles las imágenes de los santos o la imagen de Cristo, como si aquellas imágenes, aquellas esculturas, aquellas pinturas fueran realmente la personificación de esas entidades. Luego, en el Renacimiento, con la perspectiva, se instauró dentro de este mismo régimen de verdad una desviación, digamos un pliegue dentro de esta manifestación. La perspectiva intentaba imitar exactamente la realidad externa. La pintura se convertía en este punto casi como una prefotografía y en el ámbito del Renacimiento nórdico esto es muy evidente. Vermeer, etcétera, están adelantándose claramente a la fotografía. El régimen de la literatura lo personificaría, por ejemplo, el periodismo. Y aún hoy en día, de alguna manera, el periodismo sigue siendo un garante de verdad. A pesar de que hemos visto muchísimas crisis, a pesar de que hemos visto muchísimas contradicciones, a pesar de esa duda, de esa lucecita de duda que podamos tener, sigue todavía de alguna manera el periodismo vehiculando una parte de la verdad. Recordemos el nuevo periodismo que surgió en los años 60 y cómo hizo de alguna manera ya temblar, digamos, este pilar. Pero sigue estando ahí todavía. El régimen de la fotografía yo creo que es fundamental porque en ese punto aparece una forma de verdad que es la que todavía domina en estos momentos. Habría que ver si esos regímenes de verdad que propone Foucault tienen que ver con los regímenes de verdad relacionados con los diferentes medios. Pero eso habría que estudiarlo, pero en cualquier caso es muy interesante darnos cuenta de que existe un régimen del teatro, un régimen de la pintura, un régimen de la literatura, un régimen de la fotografía y ahora en estos momentos un régimen de la imagen. Es decir, cada uno de estos medios en su momento ha instaurado una manera de relacionarse con la realidad, el pensamiento, con la realidad, la existencia con la realidad, la representación con la realidad.
El régimen del teatro, pues podemos remontarnos a la tragedia griega y recordar cómo Aristóteles estuvo pensando las relaciones entre la realidad y la ficción. El régimen de la pintura tiene que ver, tiene como varias partes, evidentemente. Una de ellas sería la Edad Media, en la que la imagen tenía un valor de presencia. No era una representación, las imágenes de los santos, las imágenes de Cristo, de las vírgenes, etcétera, no eran representaciones, sino que eran claramente personificaciones, porque la segunda parte sería la correspondiente al Renacimiento, con la invención de la perspectiva, que garantiza de alguna manera un isomorfismo, podríamos decir, entre la realidad y la representación pictórica, que conforme va evolucionando llega al punto de ser casi una prefotografía. En la pintura renacentista o post-renacentista de los países nórdicos, Vermeer, etcétera, están planteando, porque quizás están trabajando también con ciertos dispositivos que son prefotográficos, como podría ser la cámara oscura, están, digamos, antecediendo, preveyendo lo que iba a ocurrir luego con la evolución de la técnica. Hay un régimen de la literatura, y ese régimen de la literatura, de verdad, de la literatura, se destila a través del periodismo, más que a través de la ficción o de la novela, aunque también existe las discusiones en torno a la novela realista, pero donde podríamos empezar a estudiar esto sería en el momento en que aparece ese nuevo periodismo de los años 60, en el que las contradicciones entre realidad y ficción, entre el discurso periodístico y el discurso novelístico, digamos que ponen en discusión esos fundamentos, ¿no? Pero donde realmente hay un cambio para lo que nos interesa a nosotros es en el momento que aparece la fotografía. El régimen de la fotografía está todavía vigente en nuestro ámbito. Todavía estamos con la idea de que la fotografía expresa la realidad tal cual está delante de la cámara. La cámara como un ente, un dispositivo que es objetivo porque no hay un sujeto que intervenga en ese proceso. Eso se ha discutido abundantemente, ¿no? Hay una bibliografía extraordinaria sobre esa cuestión, sobre la incapacidad realmente de llegar a conclusiones ciertas sobre ese fundamentalismo fotográfico. Sin embargo, sigue estando en nuestro imaginario y, por lo tanto, expresa nuestras posiciones delante de los dispositivos. Pero eso está cambiando. Estamos entrando en un régimen de la imagen. Ese régimen de la imagen tiene otras características. Y las características, o sea, es decir, las innovaciones de la inteligencia artificial nos introducen en las posibles discusiones en torno a qué significa la imagen, qué significa la relación entre representación y realidad. Últimamente están apareciendo multitud de nuevos dispositivos. Uno de los más intrigantes, quizás este deepfake, que ya se ha popularizado tanto que ha ocurrido aquello que nos ocurre muchas veces, es que cuando se naturalizan los dispositivos, cuando se naturalizan o se hacen ya frecuentes estas cuestiones técnicas, dejamos de pensar prácticamente en ellas y simplemente nos dedicamos a utilizarlas. Y fijaros que es muy interesante que se le denomine deepfake, es decir, fraude profundo, ¿no? Falsificación profunda esto, y que este concepto haya entrado en nuestra jerga cotidiana, es decir, ni siquiera lo discutimos, está diciendo aquí tenemos un instrumento para producir fakes, para producir mentiras, y sin embargo, pues continuamos utilizándolo como si nada. Bien, esta es una de las contradicciones de la posverdad. Deepfake, aquí lo que estamos viendo más que nada es la manera de introducir modificaciones en imágenes, en pinturas, de forma que entren en movimiento. También veíamos al principio algo que es trascendental, es decir, hacer que
una imagen de un determinado personaje, y en este sentido podríamos decir una imagen fotográfica, una imagen documental, todo lo que esto significa, que hable por nosotros, es decir, que tenga la voz que nosotros le damos, que tenga el discurso que nosotros le estamos dando, ¿no? Bueno, podríamos rastrear esto en el cine documental con la voz en off, etcétera, etcétera, pero esto es algo completamente distinto y, por otro lado, inquietante. Pero tampoco es excesivamente nuevo, porque ahí he colocado un ejemplo del siglo XIX en el que un fotógrafo que quería tener una imagen de Lincoln, digamos, muy institucional y no la encontraba, no había ninguna después de la muerte de Lincoln. Esto era, pues cogió la imagen de un político, Calhoun, que precisamente era muy anti-Lincoln, que era muy esclavista en este sentido, utilizó la imagen para colocarle un rostro. En realidad estos deepfakes básicamente lo que son es esta utilización del rostro en el cuerpo de otra persona, aparte de la introducción de la voz. O, como estamos viendo en este caso, algo ya tan alucinante y delirante como un personaje creado artificialmente por completo, sin embargo tiene multitud de seguidores que, digamos, se relacionan con ese personaje como si fuera un personaje real, una cantante real en un escenario. Aquí tenemos una imagen muy curiosa que podría ser la imagen objetiva por excelencia. Se trata de una imagen de nuestro planeta tomada por la NASA ya hace algunos años y que se ha popularizado con el nombre de Blue Marble, es decir, la canica azul, ¿no? Sería como una especie de selfie total. La humanidad se hace un selfie, estamos todos ahí dentro de esta imagen y nos estamos viendo desde el exterior. Claro, la NASA advirtió ya desde el principio que esta imagen y todas las otras que le seguían eran el resultado de ciertos ajustes cromáticos, de las fotografías originales, de algunos recortes, etcétera, etcétera. Pero había en el fondo la cuestión fundamental fotográfica, podríamos decir, de que había sido captada por una determinada cámara, una Hasselblad, provista de una determinada lente Zeiss, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta es una fotografía del planeta tomada en 1972 a una distancia de 29.000 kilómetros, pero a partir de 2001 se produjo un significativo cambio en este tipo de imágenes, porque ya no fueron unas imágenes directamente fotografiadas. Es decir, hubo un cambio en la ontología de la imagen. La propia NASA manifestó y ha seguido manifestando luego con imágenes de este tipo, que en realidad son composiciones. Es decir, las imágenes, por ejemplo, de las sondas espaciales que llegan a Marte, nos muestran, una vez han bajado al suelo y han tenido los robots corriendo por allá, nos muestran el territorio. Sin embargo, este territorio o el propio acercamiento al planeta está representado en una imagen a través de composiciones de diferentes elementos, diferentes imágenes, pero también diferentes datos que llegan de otra forma. Tanto al final hay una composición en esto. Lo mismo ocurre con las espectaculares imágenes de las nebulosas y de las galaxias que de alguna manera están tintadas o están recompuestas, etcétera, etcétera. Sin embargo, se nos muestran y los medios las recogen de esta manera como si fueran realmente fotografías de aquella realidad. Esa fotografía no es que haya sido trucada, no es que haya sido falsificada, sino que ha sido compuesta a través de diferentes elementos, de diferentes informaciones. Esto es algo que la ciencia viene haciendo desde la invención del microscopio, para ver determinados cortes de las plantas, de las células, etcétera, etcétera. Hay que tintarlas, hay que colocarlas de determinada manera, determinada luz, no digamos ya con los microscopios electrónicos. Es decir, que aquí la propia ciencia, que es plenamente objetiva, nos coloca en una situación en la que tenemos que aceptar que aquello que estamos viendo, que se nos transmite como fotografía, en realidad no es fotográfico. Es otra cuestión. Claro, esta otra cuestión deberíamos discutirla en el ámbito de lo digital.
La imagen digital, sabemos todos, es muy diferente de la analógica. La imagen digital tiene un interior, podríamos decir, por tanto se puede trabajar en ese interior, mientras que la imagen analógica en este sentido es cerrada. Bien, todo esto de alguna forma lo sabemos, pero como digo, los imaginarios tienen una perdurabilidad mucho más larga de lo que nos parece que es nuestra conciencia, ¿no? Y por tanto informan esa conciencia, la deforman, podríamos decir, o la vehiculan hacia determinados derroteros sin que realmente nosotros seamos en este sentido conscientes. Es curioso en este ámbito pensar en otro tipo de imágenes, en lo que podrían ser como diagramas o podrían ser extensiones de los hechos. He dicho yo antes que el hecho en su base, en lo más delimitado que pueda ser, es algo que es indiscutible, pero que en el momento en que entramos en el significado de ese hecho, intentamos buscar su contexto, a medida que nos alejamos de ese hecho, automáticamente empiezan a surgir grandes complejidades. Y aquí este artista, Mark Lombardi, murió hace unos años, se suicidó, creo recordar, estaba intentando hacer visible lo invisible. Lo invisible era aquello que había de conexión en los hechos. Como un hecho determinado, él se dedicaba en este sentido a la política, buscaba un factor concreto, algo que había sucedido, y empezaba a buscar las relaciones que había entre las diferentes instituciones, entre empresas particulares, etcétera, etcétera. Bueno, lo curioso es que esto luego lo vendía como arte. De alguna forma, durante un tiempo se aceptó como tal. Es decir, que aquí habría, digamos, una extraña confabulación entre el arte y la ciencia, entre el arte y el documental, etcétera. Pero en cualquier caso, es interesante porque pone de manifiesto esta contradicción de los hechos, ¿no? Que el hecho en sí no es el final, sino que el hecho en sí, en todo caso, es el principio. Esto lo dijo también Bertolt Brecht ante una fotografía de las fábricas Krupp, que las fábricas Krupp eran una situación importantísima en la Alemania años 30 y tuvo una incidencia muy particular en la ascensión de Hitler y luego en la guerra. Y Brecht, delante de la fotografía de los edificios de las fábricas, decía, esta fotografía en realidad no expresa lo que es la industria Krupp. No nos lo indica. Estamos viendo aquí un dato objetivo, unos edificios, pero esos edificios contienen otras cuestiones y evidentemente Lombardi diría y tienen otras conexiones. Por lo tanto, esa imagen visible se diluye en esa multitud de conexiones, se vuelve compleja, el hecho se vuelve complejo. Esto es lo que nos muestra Lombardi. He dicho antes que iba a dedicar la charla al fotoperiodismo, en realidad ya llevamos bastante rato y no había llegado a esta cuestión del fotoperiodismo, pero insisto, me parece interesante el fotoperiodismo porque se presenta dentro de los medios, se presenta en nuestra realidad como esa frontera de las relaciones verdaderas, objetivas, entre la imagen y la realidad, ¿no? La fotoperiodista que se desplaza a zonas de guerra o zonas de catástrofe y por lo tanto tiene desde el punto de vista ya corporal y visual un contacto inmediato con esa realidad. Por tanto, si toma esas fotografías, se supone que esas fotografías nos están mostrando aquello que ha sucedido. Claro, no siempre es así de todas formas. Por ejemplo, pensemos en lo que los americanos llaman photo opportunities o lo que Daniel Bernstein en los años ya 50 llamaba pseudo-eventos, ¿no? Pseudo-noticias, pseudo-acontecimientos. En un libro, Daniel Bernstein, que se llamaba La imagen, y que estos pseudoacontecimientos él los relacionaba precisamente con el periodismo, con los medios y con el hecho de que se visualizasen esos acontecimientos. Es decir, son acontecimientos que se han producido precisamente para las cámaras, ¿no? Aquí vemos uno, digamos, famoso que es George Bush, dando por terminada la guerra de Irak, cuando ni mucho menos se había terminado, y entonces escenificándolo en un portaaviones, llegando con
con un avión, vestido como un piloto y casi como Top Gun, la película Top Gun, ¿no? Ha sido estudiado este pseudoevento como algo, digamos, ejemplificante de este fenómeno. Ya, como digo, en los años 50, Bernstein ya criticaba esta tendencia, que luego se ha ido aumentando hasta tal punto que ha ocurrido lo que ya he dicho antes, es decir, que se ha naturalizado. Es decir, muchos periodistas, las televisiones, acuden a estos eventos que han estado, a estos acontecimientos que han estado claramente montados para tener esa oportunidad de salir en la tele sin discutirlos, como si fueran verdaderamente realidad. Esa discusión, es decir, esa discusión que inició Bernstein es una de las primeras, podríamos decir, después de Heidegger, porque Heidegger ya habló en su momento de la conversión o sea, la aparición de la imagen del mundo, ¿no? De la imagen del mundo, el mundo hecho imagen, el mundo objetivado. Pero eso influyó luego en otros pensadores, pero floreció y volvió a aflorar luego en los años 50 y 60, pues a través de Bernstein y sobre todo a través de Guy Debord. El libro de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, es un libro extraordinario, creo que sigue siendo muy vigente hoy en día. Lo único que pasa es que hay que leerlo, digamos, un poco a contrapelo. La posición de Debord era absolutamente contraria a esas imágenes, a esos espectáculos. Entendía que toda la realidad era como pseudoacontecimiento, cuando no es así, es decir, que cualquier imagen en los medios, cualquier imagen producida era en realidad un pseudoevento, no es así, tiene otras virtudes la imagen, pero en cualquier caso esa lectura sigue siendo recomendable. Como puede ser recomendable la lectura de Baudrillard con la cuestión de los simulacros y los diferentes tipos de simulacro que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? A partir de la falsificación, que era un esquema dominante en la época clásica del Renacimiento, según él, la era de la producción, sería la era industrial, y finalmente la era de la simulación, que sería, más o menos podríamos decir, la actual. Baudrillard es un tanto ambiguo, en el sentido, así como Debord es mucho más drástico, Baudrillard es más ambiguo con respecto al simulacro, por tanto, puede instaurarse el simulacro a través de una visión crítica o puede ser entendido de una forma mucho más factible, mucho más asumible, que es la que creo que tenemos que aceptar hoy en día. Por ejemplo, tenemos un simulacro como este, que se ha convertido ya en clásico, que es el momento en que la administración Obama está contemplando la muerte de Bin Laden. Es decir, el escuadrón de SEALs que se traslada a Pakistán para entrar en el lugar donde está escondido Bin Laden con su familia y acaban matándolo. Claro, esto es claramente una photo opportunity. No sé hasta qué punto ha sido puesta en escena, me da la impresión de que sí, pero la característica, y creo que por eso esta foto es emblemática, es que todos estos personajes, que son personajes del poder, no Obama y Hillary Clinton, sino todo lo demás, están viendo algo que nosotros no vemos y que no vamos a ver, porque estas imágenes no van a aparecer nunca. Estos personajes están mirando algo que está fuera de cuadro. Y, por lo tanto, en lugar de dejarnos ver lo que está sucediendo, nos dejan ver la reacción que tienen ellos ante lo que está sucediendo. Incluso, es curioso, estos niveles, ¿no? Como el general con uniforme está en el centro, no es Obama el que está en el centro, ni Hillary tampoco, y cómo hay estas diferentes capas, y al fondo incluso hay este personal subalterno que se asoma, dándole más familiaridad a todo el conjunto. Es decir, que la photo opportunity no es solamente un acontecimiento que se pone en escena, sino que incluso puede ser de alguna forma representado en un discurso determinado. Y ese discurso es muy punzante en este caso, precisamente por esta diferencia entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo que se nos deja ver y lo que deberíamos de alguna forma ver. Hay antecedentes de esto.
Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro más o menos célebre, es la muerte del general Wolfe en la batalla de las llanuras de Abraham, que es la batalla de Quebec, que sucedió en 1759 durante la guerra franco-india, es decir, de los franceses contra los indígenas, y es claramente la puesta en escena de un acontecimiento. Este acontecimiento no sucedió de esta manera, sino que aquí, igual que en la foto anterior, pero allá foto y aquí es una pintura, lo que se intenta es poner de manifiesto un momento determinado, un momento solemne. Y al hacer este momento solemne se falsifican muchas cosas. Por ejemplo, la presencia de un indígena en esta situación, la propia disposición de los personajes, etcétera. Y algo que en la época ya fue muy discutido, porque el rey inglés Jorge III quería comprar este cuadro, pero la controversia fue tan grande que finalmente no lo compró. Y la controversia era porque, a pesar de que el cuadro había sido hecho 11 años después de ocurrida la batalla, las vestimentas, lo que llevaba la gente, los militares y las personas que estaban ahí, no correspondían a la época, sino que eran, digamos, eran desplazados, eran de la época en la que se hizo cuadro y no de la época anterior. Ya decía Karl Marx en el 18 Brumario de que de alguna manera todas las generaciones llevan en su mente el peso de las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, que digamos que se visten metafóricamente, pero en este caso sería claramente se visten de lo que venía antes. Bueno, aquí podríamos decir que sería al revés, lo que están es vistiendo el pasado con las ropajes del futuro. Pero lo que Marx está diciendo en realidad es también eso, ¿no? Cuando los revolucionarios de la Revolución Francesa adoptan elementos de la Roma, de la antigua Roma, igual que cuando los renacentistas adoptan el pensamiento de la antigua Grecia, en realidad no solamente, digamos, están ellos investidos con esos pensamientos anteriores, esas formas, esas imágenes anteriores, sino también, de alguna manera, están modificando ese pasado a través de esa óptica del presente. Y aquí nos encontramos con una imagen absolutamente también controvertida y que podríamos decir que recoge el camino emprendido por Donald Trump en el ámbito de la posverdad. Esta es una portada de La Razón que fue muy controvertida en su momento, cuando en Cataluña el tripartito entre Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y el Partido Socialista formaron un gobierno en 2001. El secretario general de Esquerra Republicana se fue a Perpiñán a entrevistarse con la gente de ETA para llegar a un pacto. Y esto La Razón lo mostró de esta manera, con este montaje. Algo que no había sucedido, es un montaje de un apretón de manos entre Carol Rovira y supongo que un personaje disfrazado de ETA, además con el cartel de Zapatero al fondo. Claro, aquí hay esa cuestión de que aquí ya no se trata solamente de posverdad, sino claramente de mentira. Es decir, se está mintiendo. Esto exactamente no ocurrió. Pero ¿por qué? De alguna manera La Razón creía que esto podía influir en los lectores, podía influir en la audiencia. Porque la audiencia pensaría, aunque fuera en el fondo de su mente, que como era fotográfico tenía que ser verdad. En todo caso, representaba algo que había sucedido de otra manera. Pero aquí tenemos esta controversia entre la ética y la estética. Es decir, la estética nos está mostrando algo, nos está dando una determinada razón, pero detrás está la cuestión ética. ¿Es ético haberlo hecho de esta manera? Entonces, la discusión deberíamos desplazarla a la ética, no a la estética. Y muchas veces lo que hacemos es poner el énfasis en la estética, poner el énfasis en la imagen. Decimos, es la imagen la que nos miente. Bueno, no realmente, la imagen no nos miente. Lo que nos miente es la intención de quienes han hecho la imagen. Porque en realidad, si examinamos la imagen en profundidad, nos damos cuenta que la imagen nos está mostrando un determinado nivel ético de
en este caso el periódico, y de quien ha confeccionado la imagen, ¿no? Por lo tanto, hay aquí toda una serie de disposiciones en torno a este ámbito que no deben ser tomadas al pie de la letra, sino que deben ser consideradas. Por eso es tan importante que entre el pensamiento en cualquier consideración que hagamos con respecto a las imágenes, porque estos niveles se entrecruzan y muchas veces nos confunden. Por ejemplo, yo no estoy ni mucho menos intentando disculpar a la razón, sino complicar ese hecho, introducir la ética en ello. Pero, de alguna manera, podríamos pensar que la caricatura, por ejemplo, en el siglo XIX, como vemos aquí, podía expresar algo similar. Es decir, la caricatura, aquí vemos a un personaje que representa a Inglaterra, a otro que representa al zar de Rusia, y ambos se están abrazando, cuando otros países, representados por otros personajes, están intentando que no se abracen, mientras debajo hay como una especie de volcán que está a punto de entrar en erupción, que son gente fabricando armas, ¿no? Bueno, ahí vemos que, claro, no hay una intención de engaño aquí, mientras que en el caso de la razón la intención de engañar está ahí. Por lo tanto, está, digamos, los rescoldos de la mentira. Pero, de alguna manera, podríamos pensar que existe esa misma cuestión de la caricatura, el desplazamiento metafórico de determinados elementos de un acontecimiento para expresarlos de forma muy gráfica y muy directa. Otro ámbito del fotoperiodismo que ha sido muy explotado los últimos años y que no sé si se ha discutido todo lo necesario que es la cuestión de esa verdad emocional. Muchos fotoperiodistas, sobre todo los que entran en los certámenes internacionales, por ejemplo el WordPress, muestran una tendencia a melodramatizar los acontecimientos. Claro, ahí estamos de nuevo en esa contradicción. ¿Melodramatizan los acontecimientos o los acontecimientos son dramáticos? ¿Se dedican simplemente a tomar la fotografía de algo que está ocurriendo y eso que ocurre por los rasgos, por esa estética es melodramático? ¿Buscan lo melodramático o de alguna manera hacen que aparezca aquel acontecimiento de forma melodramática? Bueno, en este caso la controversia fue más amplia porque se tituló a esa foto Madonna Argelina. Claro, en un país musulmán, además con una mujer musulmana, el hecho de hablar de la Madonna era referirse a una tradición cristiana. Por lo tanto, ahí hubo ya una controversia. También hubo una cierta controversia porque en el ámbito de la foto se habló de que esta mujer acababa de perder a sus hijos y luego resultó que ella dijo que no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos esta iconografía tan punzante y por otro lado tan reconocible nosotros, que nos introduce en este ámbito. Por ejemplo, otra continuación en el mismo camino, otra Madonna árabe, en este caso, una foto de Samuel Aranda presentada y premiada en el WordPress Photo de 2012. Como digo, hay esta tendencia a buscar, por un lado, la acción de las emociones, que a mí no me parece mal. Por otro lado, un cierto melodramatismo en la disposición de las imágenes. Y un tercer factor, el recurso a una mención de una iconografía conocida, en este caso la iconografía de la Virgen de la Piedad, podríamos, de la Piedad claramente ejemplificada por la escultura de Miguel Ángel. Fijaros que en este caso tenemos dos fotografías, una que no se presentó al WordPress Photo, que es esta madre con su hijo, acompañados los dos en la puerta del hospital, y sin embargo Aranda, de alguna manera, acabó confeccionando una imagen en la que esas emociones que no están tan patentes en la imagen previa afloran completamente, nos muestran este melodramatismo y nos muestran la figura de esa piedad. Como digo, esto es una constante, no tanto lo de la piedad,
como el hecho del melodramatismo es una constante en los wallpaper photo. Por lo tanto, coloca el fotoperiodismo en el ámbito de la estética. Y ahí volveríamos a tener que discutir hasta qué punto esto es ético o no es ético, hasta qué punto es permisible o no es permisible, hasta qué punto deberíamos dejar de pensar entonces en fotoperiodismo, excepto en momentos muy determinados, y empezar a pensar en otro tipo de imágenes que nos informan de forma diferente. Otro caso que tendría que ver con algo que es muy importante, creo yo, en la representación occidental, que es el encuadre, que es el marco. El marco ha estado vigente hasta hace bien poco, hasta que han aparecido los dispositivos de realidad virtual, los dispositivos de realidad aumentada, de hologramas, etcétera, etcétera, en los que el marco ha desaparecido. Pero hasta ahora el marco era fundamental. Y ahí hubo una controversia que la llevó a cabo Arcadio Espada, el periodista Arcadio Espada, acerca de una determinada fotografía que se había salido en la prensa. Lo que decía Arcadio Espada, que me parece que vale la pena que lo consideremos, es decir, que hay una manera radical de enfrentarse a la verdad de la foto, es preguntándose qué hay al lado, ¿no? Es decir, qué hay más allá del marco. Dice, si se abre el ángulo, si abrimos el marco, y lo que se muestra es contradictorio, entonces que la foto es falsa. Bien, esto me parece que es quizá una afirmación excesivamente contundente, pero que vale la pena ver hasta qué punto puede tener razón y hasta qué punto lo que está es manifestando una percepción que ya no pertenece a este nuevo régimen de la posverdad en el que estamos instalados. La fotografía era de Javier Bauluz, apareció en La Vanguardia el año 2000 y se titulaba La indiferencia de Occidente, en la que se veía unas personas, una pareja en la playa, casi puede decirse que mirando el cuerpo de un migrante muerto en la arena. Es decir, que habría llegado con una patera o como fuera y había quedado muerto aquí. Esta es, digamos, la mostración gráfica de esta indiferencia de Occidente. De todas maneras, y esto lo llevó a cabo el propio Arcadio Espada, la investigación para mostrar lo que él decía de que si hay algo diferente cuando abrimos el encuadre, hay algo contradictorio, quiere decir que la foto es falsa, hizo esta especie de diagramas y mostró que en realidad la pareja estaba muy lejos del cuerpo y que entre medio había otras personas. Por lo tanto, que esa relación de la mirada, o en todo caso de la pareja con el cuerpo, estaba falsificada. Claro, eso es discutible, porque primero tenemos la cuestión del encuadre. ¿Hasta qué punto debemos discutir que haya un encuadre cuando hemos trabajado, la cultura occidental ha trabajado con un encuadre desde, no ya solamente desde el Renacimiento, sino desde mucho antes? ¿Hasta qué punto podemos discutir la utilización de determinados objetivos cuando sabemos perfectamente por el cine que la utilización de unas determinadas lentes construyen una imagen determinada sin falsificarla? Es decir, nos dan un determinado punto de vista. Tanto sí, podemos aceptar desde un punto de vista, desde una perspectiva, podríamos decir, más fundamentalista, la versión de Arcadio Espada, pero yo creo que debe ser discutible porque, de alguna manera, el fotógrafo lo que quería era expresar precisamente ese concepto, es decir, la indiferencia de Occidente. Se puede expresar, es un concepto ideológico, podríamos decir, a través de una fotografía. Yo creo que se ha hecho muchísimas veces, no solamente en este caso. Por lo tanto, no se puede culpar de falsificar nada a Bauluz, cuando lo que intentaba hacer Bauluz era precisamente esto, mostrarnos un concepto, hacernos conscientes de algo que, si bien desde el punto de vista de la estricta geometría no era verdad desde el punto de vista de la ética. Claro, podríamos decir que Arcadio Espada estaba repitiendo de alguna manera lo que decía André Bazin acerca del cine en los años 40 y 50. Es decir, que para André Bazin
El plano secuencia, por ejemplo, era mucho más ético que el montaje cinematográfico porque nos expresaba las relaciones espaciotemporales tal como estaban en la realidad. Esta era una opinión de Bazin que se cumplía muy pocas veces y sobre todo luego en el plano secuencia moderno en el que hay movimiento no se cumple en absoluto porque hay una construcción de estas coordenadas. Pero Bazin tenía esta idea idealista de lo que tenía que ser el cine que venía de la fotografía. Nos tiene que representar aquello que ocurre a través de esas coordenadas espaciotemporales. La relación de espacio y tiempo tiene que ser la de la realidad. Como digo, esto ha ocurrido pocas veces y ha ocurrido también pocas veces en la fotografía. Otro caso de Kevin Carter, un caso trágico, obtuvo el premio Pulitzer por esta fotografía de una niña, parece moribunda, donde que le acecha una de rapilla, muy, muy gráfica. Hubo un escándalo porque si se ampliaba, se supo luego, ¿no? Que si ampliando el encuadre se veía que esta niña no estaba tan sola aquí. En principio luego se dijo que no estaba moribunda, sino que estaba defecando, que había personas alrededor y que la distancia entre esta ave y ella era mucho más grande, mucho más amplia que la que aquí se mostraba, porque evidentemente había entrado el factor de un determinado teleobjetivo para tomar la imagen. Todas estas cuestiones, como digo, claro, el periodista, el fotoperiodista, ¿qué intentaba hacer? Intentaba engañarnos con respecto a lo que estaba ocurriendo allá, o estaba delante de una serie de manifestaciones trágicas de niños que estaban muriendo, de evidente aves que estaban, aves de la piña que les estaban rondando, de hambre, de enfermedades, etcétera, y lo quería expresar de determinada manera, tomando una fotografía con un encuadre determinado y un teleobjetivo determinado. Eso era poco ético, como digo. Estamos en una era de la incertidumbre y es difícil manifestarse sobre ello. Depende desde el punto de vista que lo veamos, será discutible, será punible. Desde otro punto de vista nos puede parecer que enriquece nuestra capacidad de entender la realidad. Estos montajes, estas circunstancias con respecto al encuadre no son nuevas. Aquí tenemos una fotografía famosa de Agustí Centelles, Barcelona, 19 de julio de 1936, los guardias de asalto de Barcelona defendiendo la República en contra se supone que es el ejército, aunque no lo estamos viendo. Sin embargo, esta fotografía de Centelles se sabe que en realidad tenía este encuadre. Es decir, él la tomó de esta manera. Lo que pasa es que luego le pareció que por alguna razón, quizá este personaje con una pistola estaba como muy afectado, que no era muy normal que estuviera aquí, no parapetado, si había realmente un intercambio de disparos, etcétera, etcétera, o le pareció simplemente que la fotografía tenía mucho más impacto si recortaba a este personaje. Estaba de alguna forma tergiversando la realidad, nos estaba dando solamente una parte de esa realidad, la que le parecía más impactante, más gráfica con respecto a lo que estaba sucediendo. No lo sabemos. Pero además, lo que sí se sabe es que cuando Centelles llegó al lugar donde había habido este tiroteo, ya había terminado. Acontecimiento, digamos, ya se había producido. Por lo tanto, hizo que esos personajes se colocaran de la manera que habían estado para tomar la foto. Fijaros que hay, en este caso, por lo tanto, una nueva doblez, ¿no? Un nuevo pliegue en esta consideración, como siempre puede haber incluso en las imágenes más fidedignas. Esas imágenes tienen pliegues, por eso son complejas, se despliegan a través de diferentes vectores, que pueden ser estéticos, que pueden ser éticos, que pueden ser sociales, psicológicos, etcétera, etcétera. Lo vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen icónica también del discurso del Estado de la Unión, cuando todavía estaba Nancy Pelosi presidiendo el Senado, creo que era, y vemos cómo hay la fotografía más emblemática es esta central, ¿no? Ella rompiendo los papeles del discurso de Trump detrás de Trump. Sin embargo, si nos damos cuenta, desde diferentes perspectivas, hay diferentes formas de ver
ese acontecimiento. Ninguno de ellos, ni siquiera el que está en movimiento, tiene esta perfección. Entonces, por lo tanto, en un periódico o en la agencia, de todas las perspectivas buscaron esta y además la encuadraron. ¿Por qué? Porque era representativa de lo que estaba ocurriendo. Las otras perspectivas no lo eran tanto. Nos mostraban la realidad, pero esta también nos muestra la realidad. Sin embargo, nos muestra la realidad desde esta determinada perspectiva. Deleuze, cuando estudió a Leibniz en su monográfico, que se titulaba precisamente El pliegue, nos recordaba que Leibniz hablaba de que el mundo estaba compuesto de diferentes perspectivas, es decir, que las perspectivas estaban en el mundo y que los sujetos lo que hacían era instalarse en estas perspectivas. Es decir, en lugar de una subjetividad pensada como la perspectiva, como la visión del sujeto, Leibniz estaba introduciendo la parte contraria, que por eso le interesaba a Deleuze, porque Deleuze, como y Guattari, como muchos de los filósofos del siglo XX, han sido contrarios a la noción de sujeto humanista como la hemos venido entendiendo. Y por lo tanto, era mucho más interesante para ellos adoptar la visión de Leibniz, según la cual existían perspectivas y esas perspectivas eran ocupadas, en todo caso, por un sujeto. Y entonces el sujeto, digamos, se constituía al colocarse en esa perspectiva. Yo creo que en este caso lo podemos ver de forma muy fehaciente, ¿no? Es decir, el acontecimiento ocurre y hay, según donde están situadas las cámaras, hay diferentes perspectivas. Una de ellas resulta que manifiesta de manera mucho más gráfica, mucho más punzante, mucho más visualmente profunda ese acontecimiento y su significado. Decía Arcadi Spada, abundando en esa controversia, que algunos fotógrafos aspiran a fotografiar los símbolos a costa de los hechos. Volvemos otra vez al fundamentalismo de los hechos. Vale, ¿qué son los hechos, ¿no? En este caso, ¿qué eran los hechos en ese momento, en ese acontecimiento del 2001, de los aviones chocando contra las Torres Gemelas? Esta fotografía no es en realidad muy simbólica. Es decir, más allá de la realidad que expresa, ¿no expresa también el símbolo de lo que estaba ocurriendo? El emblema del fin de una era, seguramente sí. Por lo tanto, el hecho está enriquecido por la propia visualidad. Dentro de esta controversia nos podemos referir a esta cuestión de la síntesis visual, en la que podríamos discutir si se trata de la mejor fotografía o la mejor imagen. Y es el caso de Brian Walski, que fotografió a un soldado británico en Irak en 2003. Esta fotografía salió en la prensa, pero luego se descubrió que Walski la había de alguna manera construido. Por lo tanto, fue despedido. La construcción es esta. Tiene una fotografía a él en la que el soldado está con el ademán que a él le interesa. Tiene otra fotografía en que el soldado ya no está con ese ademán, pero en cambio tiene al personaje que lleva al niño en brazos en la actitud que le corresponde o que quiere él representar. Por lo tanto, lo que hace es combinar estas dos en la tercera fotografía. Podríamos llamarle realidad 1, realidad 2 y realidad 3. Ya no se trata tanto de perspectivas espaciales aquí como de perspectivas temporales. El escándalo era que ese momento final no había ocurrido. No había ocurrido así, pero en la realidad habían ocurrido los gestos y las posiciones. Si esto hubiera sido mostrado a través de una imagen en movimiento, no hubiera habido quizá ningún problema, porque la gestualidad hubiera sido secuenciada y por lo tanto en ningún momento hubiéramos buscado ese momento preciso, que es algo que la fotografía está buscando desde el principio. Es decir, por mucho que se hable de la instantánea, por mucho que se hable de la espontaneidad, siempre hay una búsqueda de esa fotografía, de ese momento preciso, ¿no? Del que Cartier-Bresson hablaba, ¿no? Ese momento ideal, esa visualización ideal. Por lo tanto, claro, digamos, dentro de la mentalidad fotográfica que tiene que ser espontánea y tiene que captar el acontecimiento tal como se produce, pero fijándolo, esto puede parecer una falsificación. Si lo miramos desde el punto de vista del montaje, que el cine ha estado, digamos, utilizando desde casi el principio, es otra cosa.
Por lo tanto, es muy interesante entender el movimiento. Aquí he puesto como ejemplo un documental muy interesante de Pierre-Yves Van de Vide, que trata sobre personajes que vivían en torno al monte Ararat y por lo tanto del conflicto entre Turquía, Armenia y tal, presentando personajes. Y aquí me ha parecido interesante mostrar este baile porque aquí hay las gestualidades. No estábamos hablando del gesto antes y aquí el gesto es una continuidad, por lo tanto no tiene esta entidad de la fijeza de un momento determinado que tiene que ser verdad, sino que en todo caso la verdad transcurre a través de una secuencialización. En cualquier caso, lo del movimiento debería ser un ámbito a discutir. ¿Qué añade el movimiento a la imagen? Porque en la imagen en movimiento no hay solamente un movimiento natural, sino que también hay un movimiento de la imagen y cómo este movimiento de la imagen es una forma de pensar la imagen, etcétera, etcétera. Pero esto ya sería otra cuestión. Voy a ir terminando, porque me ha alargado muchísimo, y voy a ir terminando precisamente con la imaginación artificial, porque aquí es donde ese régimen de la imagen empieza a desbancar al régimen de la fotografía. Observad que en todas estas discusiones que he ido planteando acerca de las fotografías del fotoperiodismo y estas contradicciones que surgían de tanto en tanto en este ámbito, tenían que ver con el régimen anterior, con el régimen del imaginario fotográfico. Por lo tanto, en el régimen de la imagen entramos en el lado, digamos, positivo, abierto al pensamiento de la posverdad. Pero claro, como he dicho antes, estamos en una era de incertidumbre y por lo tanto no lo que está sucediendo ahora nos llega, como muchas veces se quiere plantear, como algo absolutamente positivo, algo absolutamente asumible. Es evidente que, como ha habido con la imagen, como ha habido con el cine, como ha habido desde Platón, cuando Platón ya discutía la bondad de la escritura y decía que al poner los pensamientos por escrito iban a obliterar la memoria, iban a hacer perder la memoria a la gente, porque todo iba a estar en escrito, que los saberes ya no iban a ser personales, sino que iban a ser personales, etcétera, etcétera. Podía tener razón, pero lo que se ganó con la escritura fue mucho más, es decir, justificó con creces el hecho de una determinada pérdida de la memoria. Bueno, nos encontramos exactamente lo mismo ahora. La imaginación artificial nos introduce en ámbitos que son problemáticos. Debemos esperar, pensar a ver qué es lo que nos dan de beneficioso y ponerlo en la balanza de lo que puede ser peligroso. Yo hablo de imaginación artificial para determinar un ámbito de la inteligencia artificial, porque esto es algo que ha surgido últimamente. Esto es prácticamente el último año. Se ha hecho mucha publicidad del llamado chat GPT, que es un dispositivo que produce textos. ¿No? Introduciendo diferentes conceptos te puede producir un determinado texto escrito que incluso puede servir a determinados alumnos que quieran de alguna forma pasar un examen y falsificarlo para utilizarlo en estos casos. Y ahí han habido estas discusiones. Pero a mí me parece que más interesante que este ámbito es el ámbito de lo que yo llamo de imaginación artificial, que es otro dispositivo que ha pasado más desapercibido, aunque también apareció en la prensa, pero no se profundizó en él, que es un dispositivo que relaciona texto con imagen. Hay diferentes de ellos, hay el DALL-E, el Midjourney, etc. Colocando un determinado párrafo, te produce unas imágenes. Y estas imágenes surgen de los miles de millones, podríamos decir, de imágenes que hay en Internet, pero no repite ninguna de estas imágenes, sino que te hace una construcción nueva. Y esto a mí me parece apasionante y, por otro lado, que es más importante incluso que el hecho de la imaginación, que la inteligencia artificial y esa otra inteligencia artificial aplicada a los textos. Porque estas textualidades, estos discursos que produce el chat GPT,
no dejan de ser un tanto anodinos, no dejan de tener, digamos, de contener una serie de tópicos, de frases hechas, de conceptos ya determinados. No va más allá, no hay demasiada imaginación en esas construcciones. Sin embargo, aquí, en esas construcciones visuales, sí tenemos imaginación. Sí que hay una nueva imaginación, algo extraordinario. Podemos estudiarlo como una continuación de nuestra imaginación. Incluso creo que es más interesante, a pesar de que pueda parecer más útil, que la inteligencia artificial de los propios algoritmos que indican que pueden sustituir nuestro pensamiento. Difícilmente sustituirán nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es muy polifacético, nuestro pensamiento tiene imaginación y además nuestro pensamiento tiene capacidad de errar, ¿no? Incluso capacidad de alguna forma de mentir, y eso hace que sea humano de alguna manera, mientras que esa inteligencia artificial, ese pensamiento poshumano, creo que está muy bien para un pensamiento de procedimientos, de cálculo, etcétera, pero que es muy discutible para emular al verdadero pensamiento humano. Sin embargo, aquí la construcción de imágenes originales, porque además el mismo texto producirá imágenes completamente distintas, abre un camino que me parece extraordinario. Aquí vemos una imagen de Lev Manovich, que es uno de los teóricos más importantes de la imagen, sobre todo de las imágenes, de las nuevas imágenes, las nuevas tecnologías, y que se ha entusiasmado con este procedimiento y ha hecho una serie de ambiente en las ciudades rusas con personajes, digamos, pensativos o melancólicos, etcétera. Y le ha producido toda una serie de imágenes como estas que son extraordinarias. Claro, aquí, como en el caso de la ciencia, él también confiesa que una vez obtenidas las imágenes las ha modificado cromáticamente, etcétera, etcétera. Pero en principio la base es esta, ¿no? O ¿qué pasa si le introducimos movimiento a esas imágenes? ¿No? Aquí vemos un experimento que hizo un documentalista llamado Jorge Caballero, muy interesado también en estas cuestiones de la inteligencia artificial y esta nueva imaginación artificial, la que ha cogido el discurso de Francisco de Rur, que era el jesuita, que era presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia. Jorge Caballero es colombiano, y lo ha colocado es decir, ha colocado las frases del discurso en estos dispositivos de confección de imágenes a partir de textos. Y lo que surge es una producción continua de imágenes que pueden parecer surrealistas, pero que en realidad están representando el discurso. Para nuestra nación vulnerada y rota, para todas y todos los seres humanos, más allá de las cuestiones políticas, de las culturas, de las creencias religiosas, de las etnias y de los géneros. Claro, es extraordinario. Esta imagen no es verdad. O sea, no podemos aplicar el criterio de verdad a esta imagen. Sin embargo, tampoco podemos decir que sea simplemente artística, porque surge de un discurso. O sea, el discurso es verdad. Pero el discurso está compuesto de conceptos, de ideas, está compuesto de emociones. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente la plasmación a través de un aparato. Recordemos entonces la discusión de la fotografía, sobre la fotografía objetiva, precisamente porque no hay un sujeto que esté produciendo esa imagen. Bueno, pues hemos llegado aquí. Ahora tenemos algo equivalente a la fotografía, que lo que produce es imágenes de conceptos, imágenes de emociones, etc. Y yo, para terminar, lo que hice fue poner en este dispositivo el concepto de imágenes de la verdad. Recordemos que uno de los títulos de la conferencia, que se ha alargado muchísimo, era precisamente esto: verdad de las imágenes e imágenes de la verdad. Y le introduje un factor, que eso también se acostumbra a hacer en algunos de estos ámbitos, porque le añade una densidad a los resultados. Es decir, pintadas por Mark Tansey. Mark Tansey es un pintor norteamericano que se ha especializado por pintar conceptos. Es muy interesante, o sea, vale la pena examinarlo, porque ha cogido conceptos filosóficos, momentos de la filosofía, y los ha puesto en imágenes. Yo puse imágenes de la verdad, en realidad me ayudó Jorge Caballero, imágenes de la verdad pintadas por Mark Tansey, y me ofreció imágenes como estas. Estas son las dos que he escogido: imágenes oníricas, imágenes surrealistas, imágenes que podrían estar en cualquier galería de arte,
que responden a un determinado concepto. Esta es la nueva posición en la que nos encontramos con respecto a los regímenes de verdad, con respecto a la relación entre verdad e imagen. Esta es la posición que nos obliga a seguir pensando, que introduce el pensamiento como un factor determinante de la relación de nosotros con las imágenes y de las imágenes con la realidad. Hasta aquí mi charla sobre la verdad de las imágenes y las imágenes de la verdad, sobre este vértigo de la visión en el que estamos instalados. Espero que no haya sido excesiva la conferencia, porque creo que hay una multitud de conceptos que quedan ahí para ser discutidos posteriormente. Yo invito, por lo tanto, a quien le interese que siga esas puertas que yo he abierto. Muchas gracias por su atención.